La paz de Dios, amados hermanos, amigos que nos acompañan a través de este medio. Hoy una vez más, hablando sobre el tema de la ansiedad, queremos ahora sí concluir con el testimonio de cómo fuimos sanados de esta situación en la que nos vimos mi hermano Antonio y yo. Mi hermano Antonio es el esposo de nuestra hermana Sarita, que aquella vez en el primer episodio nos contó cómo fue que ella vivió esa experiencia de ayudarlo a vivir este proceso en el que él estuvo pasando durante aproximadamente un año, ¿sería? Claro. Y así también yo quiero contar cómo el Señor me sanó de la ansiedad, cómo a través de nuestro Señor Jesucristo pudimos tener la victoria de esta sanidad en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, anteriormente yo les contaba mi experiencia, cómo fue que lo que viví, cómo fue que esta situación me llevó a muchas crisis, situaciones que viví, los síntomas que me fueron llevando cada vez en una situación pues de dificultad, de lucha, de prueba, pero también les contaba cómo a través de todo esto pude ver la mano de Dios manifestada en mi vida, cómo pude ver el poder de Dios, cómo crecí en fe y en confianza en el Señor, y cómo hoy a través de todo este proceso que viví, puedo decir que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede sanarnos de toda enfermedad, sea física, mental, emocional, espiritual. Él es el único que tiene el poder, porque dice en su palabra, Él dijo, ¿verdad?, que Él llevó todas nuestras enfermedades, que Él sufrió todas nuestras dolencias, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Amén. Y somos sanados hoy día por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo llevó ahí en esa cruz para que ahora nosotros pudiéramos estar platicando y gozándonos de la victoria que Dios nos ha dado. Y yo quisiera que nuestro hermano Antonio nos contara un poco del proceso que él vivió, porque tal vez la hermana nos contó cómo fue que ella, como familia externa, tuvo que sobrellevar esta situación, pero usted que lo vivió en su carne propia, que nos cuente un poquito cómo fue que empezó todo esto en su vida y cómo usted iba cada día tratando de superarlo. Bueno, yo en mi caso, yo recuerdo, sí se me hace un poquito triste volver a recordarlo, pero a la vez es algo como victorioso para mi vida, porque a pesar de que yo sentía algo parecido a lo que les platica mi hermana Raquel, de los síntomas que, pues no sé, a mí como por ejemplo, cuando yo voy y me checo y me dicen que entré en depresión, pero también en ansiedad, ya junto a eso, o sea, es algo tremendo, porque pues yo recuerdo que pues en ese lapso mi esposa trabajaba y yo me tenía que traer a mis dos chiquitos, unos niños que tenemos, niña y niño, que son mellizos, de 7 años mis hijos. Comparto esto porque dentro de lo que yo viví, ellos me veían más como yo, pues ahora sí como que vamos a hacerlo así. Yo me la pasaba pues nada más acostado. Yo sentía que, pues no, o sea, yo ya no valía nada, porque recuerdo que le dije al Señor, Señor, si algún día tú me das la fuerza para que yo pueda salir adelante y un día yo quiero testificar esto, no sé cómo. En ese lapso en el que yo pasé por esto, pues yo me venía a la casa del Señor, aquí donde estamos, aquí en Morada de Dios, aquí en Villa Juárez. Y pues nosotros vivimos escasas 3, 4 cuadras y nos quedamos muy cerca de la iglesia. El caso es que como quiera así, yo me venía con mis niños, me humillaba ante Dios y yo le creía al Señor. Y de eso, dentro de eso, yo iba a prédicas de un hermano, el hermano Humberto, se me olvida su apellido. Yo siempre escuchaba a ese predicador, a ese pastor, muy joven, porque él era pura palabra. Y aún así yo con mi celular yo lo tenía hacia un lado, pero créanme lo que yo me sentía, lloraba por nada, me sentía por nada, no me daba hambre. Más o menos entre 7 u 8, después de que yo me sentía así, de ver a mi esposa en el tocador que se estaba peinando, se estaba cambiando, se estaba poniendo su uniforme,
pues para irse a trabajar y yo quedarme con mis 2 niños. Incluso me tocó en una ocasión que sí me dolió bastante, que cuando vengo aquí al templo, uno de mis niños, la niña, empieza a llorar. No sé si me sentiría, no sé si ellos también sientan el sufrimiento que yo llevé, ¿verdad? Porque ellos me veían. Y cuando llegamos aquí al templo, mi niña, al querer entrar por los portones de aquí de la instalación de la iglesia, me empezó a llorar y se me quería ir, dice mi mamá, y créanme lo que yo me quebré, y le doy tantas gracias a Dios, porque yo sé que Dios existe. Dios me habla a través del Salmo 43. Ahorita no traigo mis lentes, pero es algo muy bonito en el que Dios me dejó marcado, y me quedo pensando en la gente que no quiere nada con Dios, pero también en las maravillas que Dios hace en la vida de una persona, que cuando le dice al paralítico que si le pregunta que si Dios lo puede, que si el Señor lo puede sanar, y el Señor le dice solamente di la palabra, que solamente crea, dice solamente cree. Entonces yo aún así yo creía, yo creo, Señor, a pesar como me siento, no estoy muerto, tengo vida, me sale la respiración, dice tu palabra que todo lo que respira alabe a Jehová, y yo respiro, yo quiero alabar tu nombre, a pesar de tantas situaciones que me pasan, a pesar de que en la vida cotidiana nos pasan muchas cosas. Creo que todo este tesoro que el Señor nos dejó, que es su palabra, de una forma u otra, aunque no la entendamos, con el tiempo nos va diciendo el Señor y nos va moldeando. A mí me quedaba bien claro que, pues sí, o sea, que a pesar de tantas situaciones que pasamos, yo recuerdo en el libro de Jonás que Jonás se enojaba por muchas cosas. A veces yo en lo personal, yo sí me enojaba. Incluso entraba el enojo y le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero su palabra dice que a Él no le tenemos por qué decir por qué lo hace. Y miren, aquí estoy. Sería pasar un tiempo muy largo, porque en ese tiempo en el que yo viví, sí fue como un desierto para mí. Un desierto en el que yo no tenía esperanza, caminaba sin armas, caminaba pensando nada más en la esperanza de que Dios algún día podría ser, que me escuchara. Yo nomás le decía, yo creo que tú existes, Señor. Y yo me sentía devastado, me sentía muy mal, pero pues en el caso de mi hermana Raquel, como ella lo platica, pues me imagino que, bueno, muy diferente a lo que yo créeme, lo que fui al doctor, me dieron una bolsota de medicamento al Seguro Social, me dieron unas gotas, que no soy muy bueno para recordar el tratamiento ni las cosas, porque pues se me olvida, ¿va? Y esas gotas yo le decía a mi esposa que me tenía que dar 3 o 4 gotas, y yo ya no me daba cuenta, yo lloraba, yo me quedaba acostado, y yo decía, ya me voy a dormir, Señor, cuida a mis hijos, porque mi esposa se iba, ella trabajaba en una empresa que se llama Magna, y se iba y yo ya no sabía de mí. Tengo otros 2 hijos, la mayor tiene 21 y tengo otro de 16, y pues ellos se cansaban, me imagino, de verme así, y al final de cuentas yo sentía que les estaba robando el tiempo de que yo me sintiera así, y dijeron, pues ya no sé qué hacer, no podemos hacer nada, papá, más que busques a Dios. Y pues seguían su mundo, el muchacho se salía, mi hija se salía con su novio, y a pesar de todo eso, le doy tantas gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bien bueno conmigo, Dios ha sido grande. Le agradezco a Dios por mis hijos, por la vida de mi esposa, por esa mujer tan linda que Dios me dio, porque créanme lo que a pesar de que somos cristianos, pasamos muchas cosas porque fallamos. Y a veces entra la duda, si entra la duda en creer, porque estás viviendo el momento en el que tú crees que Dios no está contigo, porque pues estás sufriendo, estás pasando por... Esto es muy tremendo, esto de la ansiedad con la depresión, juntándose, es algo muy difícil. Te sientes nada. La hermana intercediendo por mí, su esposo, no es porque esté ella presente, yo le doy su lugar a cada quien, como el lugar a mi esposa, muy lindo, el esposo de mi hermana Raquel, el hermano Fernando, dándome palabra de aliento, y échele ganas, hermano, no se me caiga, mire, Dios es bueno, Dios es real. Y así, hermanos, yo les comparto poquito de lo que yo pasé, pero créanme lo que una de las grandes verdades es creerle a Dios.
aunque estemos pasando por la adversidad, aunque estemos pasando lo contrario, aunque venga todo en contra, usted diga, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y Él nos fortalece, hermano, y Él nos da la vida para seguir adelante. Y bueno, si en cualquier lugar donde llegue, pues lo poquito que podamos decir como testimonio en nuestra vida, yo les recomiendo que si alguien no se congrega o quiere congregarse, o ahí en su casa, pídanle a Dios que haya alguna una parte en alguna iglesia y esfuércense. Miren, yo no estaba así, yo estaba bien delgado, yo estaba bien flaco, yo estaba, pues no sé cómo va esto comiéndote por dentro porque no te da hambre, nomás estás pensando en lo contrario. Crees que tienes el mundo aquí, hermano, aquí encima. Y por una parte gritándole al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Como dice su palabra, este pobre clamó y Dios le oyó. Porque en serio, hermano, yo daba, ahora sí que, con todo respeto, daba lástima. Bueno, hermano, pues de todo lo que nos ha platicado, ¿verdad? Y su experiencia que vivió, yo creo que hubo un inicio, ¿no? Hubo algo que detonó esta situación y que lo llevó a vivir este proceso, ¿no? Yo la vez pasada comentaba cómo fue que fue el inicio, una situación familiar, un problema familiar el que hizo que estallara esto en mí, ¿verdad? Que perdí el control de las cosas y que hizo que esto viniera a causar esta ansiedad. ¿Cuál fue la situación en la que usted sintió que ahí comenzó? Ese fue el inicio de esta situación de ansiedad en su vida. Ahora sí que fue algo muy fuerte, porque yo incluso pensé que lo tenía todo. Cuando yo hice creer que no pasaba nada en mi vida, e incluso pensé que ya Dios no estaba conmigo, dije, bueno, pues yo voy a vivir mi vida. Al cabo, pues tengo mi casa, tengo trabajo. Hermanos, les comparto esto porque yo así me sentí. Y el detonante fue lo contrario. ¿En qué sentido? Yo empecé a perder mis trabajos, mi crédito de mi casa se fue como que en puntas. Cuando mi niña, la mayor, me dice, oye, voy a checar tu crédito, mira, aquí cómo estamos. Eso me empezó a dar comezón en el oído. Y dije, chinela, sí es cierto, yo tengo que checar esto, o sea, no está bien. Inconscientemente o conscientemente sabemos que cuando estamos mal tenemos que arreglar las cosas porque sabemos que la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace es pecado. Eso está bien clarito, la Biblia nos enseña, la palabra de nuestro Señor Jesús nos enseña eso, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, es lo que les digo yo a mis niños. Y es lo que yo también aplico primero en mi vida, y dije, no, pues sí. Entonces el detonante fuerte de esto fue, ahora sí como que el crédito de mi casa. Fue una situación que vino a su vida, a su familia, un problema que hizo que usted cayera en esto y como que no encontraba la salida, perdió ahora sí el control de las cosas y de repente se vio en una situación difícil y dijo, no hay qué hacer, y empezó esta situación a causar un problema en su cuerpo. Y es que es real, ¿verdad? Cuando nosotros a veces ignoramos las situaciones que causan preocupación, que causan estrés en nuestra vida, esas cosas vienen a afectar nuestra vida emocional y nuestra vida saludable. Todo viene a atacar y nuestro cuerpo de alguna manera como que da el alerta de algo está pasando y algo no está bien y no sabe cómo expresarlo más que a través de ansiedad o de depresión, ¿verdad? Entonces fue como una reacción de que usted ya no tenía como que la salida a la situación, ¿no? ¿Cómo fue que el Señor a través de todo esto y todo lo que vivió y ya su experiencia, ¿verdad? Como lo vimos, ¿cómo fue que el Señor viene y hace esa obra de sanidad en su vida? Pues fue cuando yo me solté. Amén. Yo me solté, incluso vine con una bolsa
lo que me dieron a mí en los despachos que trabajan para, pues para recuperar, no sé, las viviendas, no sé. Yo vine aquí afuera con el papá de mi hermana, vine muy desesperado, vine muy, pues sí, ahora sí como quien dice, ya no encuentro la salida. Tengo que ver una forma de levantarme de una forma u otra. Y estaba aquí mi hermanito, el papá de mi hermana. Amén. Y yo llegué con una bolsa, humildemente se lo digo, y le dije a mi hermano, ahora sí ya, hermano, aquí estoy, ya no aguanto. Mi caso está así, y a lo mejor usted cree que yo quiero hacer papeles o, o me sentí como que me estoy ahogando, hermano, que mire, no es mentira lo que yo le estoy diciendo. Aquí están los papeles del despacho, yo ya no aguanto. El hermano, el papá de ella, el hermano Alejandro, es un siervo de Dios que ha trabajado mucho en la obra. Y yo por eso me acerqué a él, dije, tengo que acercarme con una columna y con alguien que realmente busca a Dios, porque yo necesitaba la ayuda. Yo necesitaba, y ahora como quien dice, pues ya, o sea, en tus manos estoy. El hermano me escuchó, él sintió lo que yo sentí, escuché lo que me dijo, mire hermano, ahora sí como que yo lo único que le puedo decir, que si no podemos hacer nada y usted no tiene esa cantidad que le están pidiendo, porque es una cantidad muy fuerte que usted debe, pues que el Señor obre y que haga lo que tenga que hacer. Y usted tiene que seguir adelante. Usted ya no puede hacer nada, hermano, pero su palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el milagroso, Él es el que puede hacer algo en su vida. Déjese querer por Dios y déjele todo a Dios. Cuando yo dije, me está haciendo daño esto, porque yo me estaba enfocando en mi problema, yo me estaba enfocando en esto, incluso me llevaba de encuentro a mi esposa, a mis hijos. Dije, no, ya no quiero más dolor. Estoy afectando a mis hijos, estoy afectando a mi esposa, ya. Oré, lloré, créame lo que el día que me fui de aquí, me fui bien descargado y me decía el Señor, búscame. Gloria a Dios. Me decía en Isaías, ahí viene creo que, buscarle mientras esté cercano, llamarle, en lo que nosotros estamos aquí. Y yo así dije, parece fácil, es como decirle a alguien, ten, mi hijo, yo ya no puedo. Dije, Señor, pues aquí están mis cargas, aquí está mi problema, yo creo que esto me está haciendo daño. De ahí en adelante, yo empecé a buscar a Dios, no tenía trabajo, estaba enfermo, seguía la situación igual, yo seguía igual, pero yo buscaba a Dios, y de repente no sé qué me pasó, me hablaron de ese trabajo, me vio a mi hermana Raquel, me vio otro semblante, buenos hermanos, hermano, porque yo lloraba con ella, pues nosotros tenemos mucha confianza con ella porque nos conocemos los cuatro. Amén. Y para nosotros, para mí esto no es un juego, para mí esto es algo espiritual, dentro de lo cotidiano que vive una persona normal. Porque a veces lo vemos allá en el mundo, incluso somos criticados por mucha gente que nos vituperia, ¿va? Por causa de creer en algo que no vemos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Y la gente quiere ver, ¿verdad? Que les caiga todo gratis o así nomás, como dicen, de buenas a primeras todo, y así no es. Todo es un proceso. Y este proceso en el que yo pasé, yo gracias a Dios yo salí de eso. Gloria a Dios. Porque le dije al Señor, yo ya no quiero sentir eso. Y mi esposa siempre me ha apoyado, siempre me ha visto en todo. Y yo le agradezco a Dios, la meto a ella porque yo sin ella no avanzo. Eso me ayudó mucho, que ella me apoyara. Si tienen a su esposo, si la esposa tiene a su pareja, apóyense, eso es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque la Biblia dice que
cordón de tres dobleces no se rompe fácil. difícilmente se rompe. Y habla de dos, porque a lo mejor me imagino que es la mujer y el hombre, y el tercer doblez es nuestro Dios. Amén. Es el que, pues sí, ahora sí como que, dime a mí por qué lo haces. Lo que Dios permite es por algo. Y lo que Dios Dios dice lo cumple. Aquí estoy, dándole Pues sí, la gloria a Dios. yo creo que sí es real, es bien importante la familia. En el caso de mi hermano o en mi caso que nos tocó, ya teniendo un matrimonio, el apoyo de mi esposo a mi vida fue de suma importancia. Siempre tuvo una palabra de aliento para mí, siempre a través de la palabra de Dios, él me recordaba las promesas del Señor para nuestra vida y eso me alentaba para seguir adelante. Entonces yo creo que es más triste cuando vives esta situación y eres una mujer soltera, madre soltera o un padre separado, divorciado, ¿eh? Y que no hay ese apoyo. No es lo mismo que cuando lo vives con tu esposo, claro, con tu cónyuge, ¿no? Entonces es bien importante el apoyo familiar. Si en tu casa hay una situación similar, hay una familia, un hijo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, no sé, ¿verdad? Tu hermano, es importante el apoyo moral y espiritual, sobre todo en estas situaciones. El estar orando por tu familiar, pero también el estar apoyando a escuchar. ¿Por qué digo escuchar? Porque tal vez tú no entiendes lo que está viviendo y no le vas a saber decir. Tal vez le dices, ay, te estás preocupando demasiado, no es para tanto. Tal vez no tenemos las palabras y tal vez en lugar de ayudar, afectamos cuando alguien viene que no te entiende y te dice, ya vas a empezar eso, y sientes como que dices, no me está ayudando, ¿verdad? Y más te sientes peor. Pero yo digo, el que te escuchen es suficiente para desahogar lo que está pasando, porque yo así lo viví, yo le decía a mi esposo, me pasa esto, siento esto, y él me escuchaba. Gloria a Dios que él siempre tenía una palabra de parte de Dios para mi vida, pero tal vez no sea tu situación, tal vez no, o tu esposo, o en tu caso tal vez no eres cristiano aún, y no hay esa persona que te dé una palabra, ¿verdad? Pero lo más bonito es cuando nos acercamos al Señor, como dice en su palabra, acercándonos confiadamente al trono de su gracia, y ahí alcanzamos misericordia para el oportuno socorro. A través del Espíritu Santo, a través de nuestro Dios, es el que viene a nuestra vida y viene a dar esa conformidad, esa paz y esa fortaleza, ¿sí? Yo quiero comentar y quiero decir sobre el proceso que viví, que ya lo conté en el primer episodio, pero para que Dios hiciera esa obra en mi vida, fue algo muy hermoso. Yo sí tuve que ser procesada, ¿verdad? Siento que a través de de esa situación me acerqué a Dios en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, porque entendí que solo ahí estaba la respuesta, ¿verdad? No quise buscar una ayuda médica, no quise. Yo siempre dije, Jesús es el médico de médicos y Él es el que tiene la última palabra. Siempre lo tuve así como que bien firme y dije, no sé cómo, pero yo sé que me va a ayudar, ¿verdad? Fueron luchas tremendas contra mí misma, contra mis pensamientos. Fue difícil, fue todo lo que le sigue, ¿verdad? No solo el pensamiento, sino viene la debilidad física, el cansancio físico, porque tu mente todo el tiempo está trabajando en contra, luchando contra la realidad del mundo, entonces es cansado, a veces ni quieres levantarte, es algo tremendo, pero aún así Dios me ayudó. Pero después de que pasa este tiempo, aproximadamente un año, si no es que un poco menos de este proceso, viene una reunión de varones de presbiterio, de fin de año en el Templo de la Fe, donde nosotros nos congregamos, pero era a nivel presbiterio, y nos invitan a este templo porque era un culto de sanidad. Yo no sé, hermanos, por qué cuando yo escucho esto, porque era de varones, pero yo escucho eso y yo le digo a mi esposo, yo quiero ir contigo. O sea, yo empecé a sentir algo en mí que me decía, tienes que ir.
O sea, y era raro porque a veces cuando es de varones dices, no, pues yo, ve tú, yo, es de varones, va, yo no voy. Pero ese día yo no olvido cómo yo sentía un anhelo ardiente en el pecho de que yo tengo que ir, y dijo mi esposo, pues vamos. Entonces llegamos a aquel lugar y estaba ya iniciando, ya estaba media alabanza y llegamos ahí. Cuando empieza la predicación, hermanos, yo estaba en la parte de arriba del templo que tiene unas gradas hacia arriba. Yo estaba hasta arriba y yo recuerdo que cuando el hermano empezó a predicar, yo empecé a sentir como que todo me lo decía a mí. O sea, y yo sé que era el Espíritu Santo que conocía la necesidad en la que yo iba, porque mis lágrimas salían y fluían y no podía yo parar de llorar al escuchar esa prédica. Qué importante es, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué importante es cuando el mensaje va acorde a la situación en que se está viviendo. Y en ese momento esa palabra llegó a mi vida y vino a taladrear en mi corazón y en mi mente y pude sentir esa confianza de que Dios iba a obrar ese día en mi vida. Yo solo le decía, Señor, tú sabes por lo que vengo, tú sabes por lo que vengo. Entonces, de repente, hermanos, cuando concluye el hermano la prédica, dice, yo les voy a invitar que los que traigan alguna enfermedad, y lo más importante que dijo, recuerda que el Señor llevó todas tus enfermedades, sin excepción, cualquier enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Entonces yo ahí como que dije, bueno, ahí entro yo, ¿verdad? La enfermedad mental, la enfermedad emocional, ahí entro yo. Y a veces eso se nos olvida. Pero qué bonito cuando alguien te lo recuerda y te dice, Él lleva todas tus enfermedades. Dijo, entonces yo te invito a que pases aquí, aquí al altar y vamos a orar ahorita en este momento. Entonces yo no sé, hermanos, hasta el día me sorprendo porque cuando voy a esa iglesia digo, yo no sé cómo bajé tan rápido de allá arriba, que cuando yo sentí yo estaba allá abajo hincada. O sea, entre la gente, porque estaba bien lleno, yo me acuerdo, y en lo que yo bajé, yo ya no alcancé a llegar hasta donde estaba el hermano porque era mucha la gente que se había acercado, pero ahí en la orillita, ahí yo doblé mis rodillas y me hinqué. Y yo recuerdo, hermanos, como una hermana, yo no sé quién fue, vino y mientras el hermano empezó a orar por sanidad, dijo, vamos a empezar a orar. Yo me hinco y esta hermana viene, yo oía que era la voz de una mujer, y puso sus manos sobre mis hombros, ahí donde yo estaba hincada, y empezó a orar. Y yo recuerdo que a partir de esa vez, yo sentí un calor muy hermoso que invadió mi cuerpo. Y yo sentí en ese momento como si hubiera salido de mí muchas cosas. Pasaba en mi mente como una película de todo lo que había atrás, de todo lo que había dejado atrás y que había causado dolor en mi corazón. Y era como algo que salía de mí, como si fuera un bote de basura que sacaba y tiraba una cosa y tiraba otra. Y yo sentí como todo yo lo fui soltando en las manos del Señor. Como decía mi hermano, me dejé en las manos de Dios. O sea, me solté en las manos del Señor. Cuando tú dices, aquí está todo lo que me está doliendo, que tal vez ya ni me acordaba que era lo que me dolía, pero que estaba ahí muy escondido. Y entonces ahí fue en ese momento donde yo sentí una paz profunda, sentí que fui libre totalmente de todo. Y entonces yo sentí que me levanté diferente, renovada. Y dije, yo sé que Dios me sanó. Pero ¿a qué voy con esto? La importancia de estar dispuestos a reconocer que el que tiene el poder de hacer las cosas es Dios. El único que tiene el poder. Y de reconocer que hay cosas aquí que tenemos que soltar. Porque muchas veces nos cuesta decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo no tengo nada. Pero a veces hay daños profundos del pasado que han venido a dañar nuestra vida y que aún venimos arrastrando, aún estando en el camino de Dios. Pero esa vez yo recuerdo que le dije, Señor, yo no sé lo que hay aquí, pero yo lo dejo en tus manos. Y recuerdo que a partir de ahí, hermanos, yo me sorprendí porque me costaba hasta levantarme, hacer mi quehacer de mi casa, mis labores, me era muy difícil, muy desgastante todo. Pero en ese día, que fue un domingo por la noche, yo me acuerdo que al otro día, lunes, yo me levanté con una fuerza, me puse a hacer mi quehacer, andaba diferente. Yo andaba contenta, dije, Dios me sanó ese día.
Dios lo hizo y cuando llegó mi esposo del trabajo le dije, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me sanó porque me pude levantar, pude hacer mi quehacer, pude andar bien y desde ahí Dios empezó ahora sí, a terminar la obra que ya había comenzado. Empezó a sacar muchas cosas de mi vida, de mi mente y a renovar en mí algo nuevo, una vida nueva. Y entonces así fue como el Señor, puedo decir, el Señor Jesús me sanó de ese problema de la ansiedad, de esta situación. Al final de todo, te das cuenta, y mi hermano no me va a dejar mentir, que es necesario los procesos, porque algo nuevo quedó ahí. Algo Hermana, Dios es dejó una enseñanza. Es bien importante señalar, yo me atrevo a decirlo, que todo esto es en el proceso, es en el momento. Dice la Biblia que tenemos que ser probados. Y dentro de la mejor de la prueba, pues sí, o sea, es difícil reconocer a Dios, porque se te viene todo en contra. Decir, estoy bien malo, no tengo trabajo, y quiero reconocer, pues sí, ahora sí como que el Supremo va creyendo que no veo nada. La Biblia dice que nosotros debemos de ser probados como el oro. El oro dicen que lo funden, lo queman. No sé, en una fundición es puro calor, puro fuego, no sé. Y yo me quiero pensar que son los problemas en nuestra vida, que son las enfermedades. En mi caso, digo, yo lo reconocí. Yo lloraba como un niño. Yo le decía al Señor, dame la oportunidad de poderme levantar. Yo sé que tú existes. Yo hacía declaraciones en contra de lo que me pasaba, porque no es nada fácil. Créanme lo que reconocer a Dios en la prueba, o en la adversidad, o en la situación, es algo bien difícil. Es algo bien difícil. Pero es bien importante creer que puede pasar si le creemos a Dios. Amén. Sí, es muy importante, como dice en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quisiera leer este verso de la palabra de Dios de Isaías 26:3, una palabra que ha sido para mí de mucha fortaleza. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Cuando nos disponemos a confiar en el Señor y cuando meditamos en Él y en su palabra y vivimos conforme a su voluntad, Él es quien nos puede dar la paz para nuestra vida y Él puede socorrernos ante cualquier adversidad. Dice en la palabra de Dios en Salmo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Es real, lo podemos decir, esta palabra es real en nuestra vida. Amén. ¿Sí? Y como dice en el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es real, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y ha sido una realidad en nuestra vida. Ahora podemos contarlo, sí, y podemos ser, fíjese, lo más importante y que yo aprendí de todo esto, cuando puedes ser un medio de bendición para alguien que está en la situación que tú viviste. Amén. Y poder ayudarle y darle un consejo y decirle que sí se puede, que en Dios está el poder. Y hoy, si tú estás viviendo alguna situación similar o algún familiar tuyo, yo te digo, en Dios todo es posible y Él es el único que puede sanar toda enfermedad. Él es el único que puede llevar toda necesidad y toda situación. Yo no sé si pudiéramos hacer una oración y orar por aquellos hermanos que tal vez están pasando una situación similar a esta y pedirle al Señor que Él tome el control de todas las cosas. Y yo te invito, si tú no has llegado al camino del Señor, si tal vez sí vas como simpatizante, pero aún no le has aceptado en tu corazón, es importante que le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Amén. Y que le digas, Señor, entra a mi vida y toma el control de todo mi ser, Gloria de todo mi hogar y de toda mi familia. No quiero pelear en mis fuerzas, no quiero creer que tengo el control de las cosas, quiero que seas tú haciendo tu voluntad en mí. Amén. Y entonces es ahí donde el Señor viene y obra y hace conforme a su voluntad. Y entonces tú vas a ver esa sanidad en tu vida, Gloria o en tu familiar. Vamos a hacer una oración.
Padre buen Dios, lleno de Gracias te gracia y damos, de Padre eterno, misericordia, nuevamente, nos Señor. acercamos Te delante de damos tu gracias, Señor, presencia, en este dándote gracias, momento, en esta Señor, hora, Señor. por este Yo quiero episodio que tú nos pedirte, permites Señor, que compartir seas con tú, aquellos Señor, que con tal vez están aquellas pasando una personas que situación están de viendo esta esta transmisión, índole, Padre. Señor. Pero yo te Eso en pido, sus vidas, Señor, en Señor, este y momento, que que sea tu podamos Espíritu ser, Santo Señor, obrando de una solamente manera unos especial y instrumentos, Señor, poderosa usados en por cada ti, vida, Señor. porque Ahí sabemos en que aquel tuyo lugar es donde la se gloria y la encuentra, honra y la Señor, aquella alabanza, Padre. persona, aquel Que aquellas hermano, personas que aquel estén pasando familiar, por no alguna lo sé, que situación está similar sufriendo a en la de un un problema servidor, como Padre, este, Señor, que en seas una tú, situación de Señor, ansiedad quien sea o de el que depresión, trate, cualquiera que Señor, a sea, través de su enfermedad vida, Señor, emocional, con mental, eso que él Señor, siente, espiritual, Padre, en el por la nombre vida de mis poderoso de hijos, Jesús te Señor. pedimos, Quita todo Espíritu lo que Santo, que no te seas tú agrada de nuestro ser, visitándoles en Señor, aquel lugar y para haciendo poderte tu servir, obra Señor, como tú transformadora y quieres, Padre restauradora en Santo. sus vidas, en sus Gracias te damos, corazones, Señor, Padre. porque hasta aquí, Los Señor, ponemos tu en amor y tus tu manos y misericordia, creemos que en Señor, ti está el tu poder mano de para poder nos ha sanar y para sustentado, hacer todas las Señor. cosas que parecieran Reconocemos que en imposibles. cualquier Para ti momento, son en cualquier posibles, Señor índole Dios de nuestra vida Todopoderoso. cotidiana, Gracias, tú no Señor, nos dejas porque hemos solos, visto Padre, tu porque tu poder y tu palabra dice que no misericordia en nos nuestra dejarías vida, porque huérfanos, podemos decir porque que tú tú estás con eres nuestro nosotros hasta el sanador, fin del que tú mundo, eres el Padre. sanador de Pero nuestros cuerpos necesitamos, mortales Señor, cuando estamos seguir enfermos, creyendo, que tú seguir eres el que tiene pidiéndote el que poder, aumentes Señor, nuestra fe, de Señor, restaurar todo que creas, corazón, Señor, Señor, herido, que lastimado, aumente, Señor. Señor, en nuestra Gracias vida por la vida de un mi hermano hacer como el Antonio, poder porque mi querer, gozo, Señor, Señor, esa se fe, goza mi Señor, corazón al en la verlo, que a veces, Señor, en Señor, nos otra falta y nos situación, olvidamos de que Señor, estás con no como la de nosotros, antes, sino porque ahora nosotros, fortalecido y Señor, somos renovado, Señor. faltosos todos Gracias. los días, Gracias Padre. porque he Te visto tu pido mano de perdón, poder en mi Señor, si he vida estado y puedo mal decir delante que de tú ti, me has Señor. sanado. Yo te Sigue ruego obrando, que en el Señor, nombre de en la Jesús sanes vida la de vida de aquellos mi que hijo están ahí en en esta las sillas, situación, Padre Padre. Santo, y te pido Estamos que en esta seas tú transmisión, obrando de pero una manera también, Señor, poderosa. tenemos que Que esta pedirte, palabra, Señor, Señor, llegue a por los lo que estamos corazones pasando y en el que cause, momento, Señor, el Padre, efecto que tiene que confiando, causar Señor, y por no el dudando, propósito por el Padre, cual ha que sido tú eres enviada. nuestro Dios, tú eres Espíritu nuestro Santo, sanador, sigue tú eres obrando y nuestro ministrando los médico de corazones y médicos. ayúdales, Señor, En a ti, Señor, vencer está nuestra todo confianza, nuestra proceso, Señor, en el esperanza. nombre de Jesús, En ti, para que Señor, tu está nombre nuestra sea vida. glorificado y En para ti, que Señor, puedan, en tus Señor, manos estamos, confiar cada Señor. día y crecer Toma en el fe control de en sus nuestra vida vidas y en cada sus día. corazones. Toma el Gracias, control de Señor. nuestro Gracias, ser y Espíritu que sea de Santo. bendición para el Tuya es la oyente que gloria, la está honra y la viendo esta alabanza por los transmisión, Señor, siglos de los y que siglos. seamos Te hacedores, bendecimos no y te solamente exaltamos, oidores de tu Señor, porque palabra. toda gloria Usa es tuya, nuestras Padre, vidas. en el Si por nombre este poderoso medio de podemos hacer Jesús. algo por Sigue esas obrando, familias, Señor, y sé que tú, esta Señor, quien palabra, toque los Señor, corazones llegue a de los ellos y que corazones, nosotros Señor, seamos pues tu sinceros Espíritu cada día, Santo es el que que seamos convence sinceros las delante de vidas, ti, Señor, de Padre. pecado, En el de nombre de justicia y de Jesús, juicio, Señor, Señor. te En ruego el por la nombre vida de de Jesús, Jaciel, Señor, Padre, en su sigue silla, en esas obrando, sillas que Señor, está en el aquí con nombre su de dolorcito Jesús. de panza, Bendito Padre. sea tu nombre. Sánale.